Saludos, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Otra vez por aquí. Presentamos programa nuevo. Sí, nuevo contenido para nuestros queridos Ujú. aficionados. Eh, Siempre conten- vinculado al Cádiz, evidentemente. Contenido de tener libreta y boli a mano, ir Sobre apuntando, todo nosotros. sobre todo nosotros, porque son muchos datos los que vamos a revelar, Sí, sobre todo en este primer sí. programa cero, Ujú. programa piloto, como lo queráis llamar. Pero vamos a repasar la historia del Cádiz, yo creo que con temas muy interesantes, Ujú. a través de anécdotas, de curiosidades, de historia al fin y al cabo, de la trayectoria que tiene el Cádiz. Aspectos sociales, deportivos, extradeportivos, Exactamente, toda índole. equipaciones, temporadas, jugadores, entrenadores, presidentes y, por supuesto, lo que más alegría y lo que más tristeza le da a un aficionado que es. Ascensos y descensos. Ese es el caso del programa de hoy. Vamos a repasar la historia del Cádiz, en este caso, a través de los ascensos y descensos que ha tenido a lo largo de su historia. Empezamos muy atrás, ¿eh? Vamos a empezar muy atrás, pero primero, para que la gente sepa cómo se va a llamar el programa, vamos a ponerlo aquí. Estamos con historias caristas. Ahí. Y comenzamos, Dani, como tú ya has comentado, con ascensos y descensos del Exactamente. Cádiz Club de Fútbol a lo largo de su historia. Nos remontamos casi un siglo atrás, ¿eh? Cuando ni el Cádiz Club de Fútbol era Cádiz Club de Fútbol, pero evidentemente viene el Cádiz Club de Fútbol de ahí. Su fundación oficial data de 1910. Ha tenido diversos nombres a lo largo de su historia, sobre todo al principio. En este caso hablamos del Español de Cádiz. Exactamente, fue el primer en este caso descenso. Empezamos con una mala noticia, Ujú. pero Bueno, que no lo hemos comentado. Estamos en igualdad. estamos en balance. 14-14. 14-14. 14 ascensos, 14 descensos. Empezamos con descensos. Ujú. Y en este caso, pues como te has dicho, Español de Cádiz, primer descenso donde bajó de primera a segunda regional. Hay que aclarar que entonces había mucho menos equipos, por lo tanto había menos categorías, Exacto. esas categorías estaban formadas por menos número también de equipos, Ujú. así que era un formato un tanto diferente. Sí, porque los aficionados igual se pueden asustar al escuchar de Segunda primera, segunda regional, claro, claro. las catacumbas del fútbol. No, no, En ese era momento era la cuarta la categoría. tercera y la cuarta categoría, Exacto. efectivamente, del fútbol español. Pero bueno, el Cádiz, pues bueno, el Español de Cádiz, pues cosechó ese descenso con Lobato de entrenador y con Franco Fernández a la cabeza de la presidencia. Francisco Fernández. Uy, perdón, Francisco Fernández. Francisco Fernández. Eso es 27-28. ¿Qué pasa? Exactamente. Que 6 años después, en la 33-34, llegaría la primera alegría. El Exactamente. primer ascenso, ya no como Español de Cádiz, sino como Mirandilla. Ascendería el equipo como campeón de liga en segunda Casi nada. regional y subiría a primera regional con Quinqué a los mandos desde el banquillo y con Tomás Alonso como presidente de aquel club. Y 2 añitos simplemente tuvo que pasar para que volviese Ujú. a ascender el equipo, seguía haciendo denominación Mirandilla. Sí. Y en este caso, pues ascendió a segunda división, ya segundo escalafón del fútbol español, tras una eliminatoria contra el Onuba. ¿A qué equipo puede sonar el Onuba? Hombre, lo Nuba tiene que sonar a un club Exactamente. muy histórico del Ajá. fútbol español, el decano del fútbol español, que tuvo una denominación de un nuevo fútbol club. Hemos hablado de que el Cádiz también cambió de nombre. Bueno, pues Ujú. yo creo que es algo habitual, ¿no? En la historia de todos los equipos que han tenido diversos nombres a lo largo de su historia. El Recreativo de Huelva también le ocurre lo mismo, nuevo fútbol club. Después creo que fue Recreativo Nuba. Y ahora en la actualidad, pues Recreativo de Huelva. Bueno, pues Eso frente es. al actual Recreativo de Huelva, el actual Cádiz Club de Fútbol subió de categoría a segunda división en la 35-36. ¿Qué pasa? Que esta temporada es un poco rara porque en esta temporada se juegan 2 temporadas. Cierto es. Se juegan dos campañas, como clausura, como apertura y clausura Para que la gente en lo entienda. Argentina, ¿sí? Exactamente. Son 2 ligas de menos equipos, pero 2 temporadas completamente diferenciadas en un mismo tramo, comprendido en lo que debería ser una temporada. Comenzó muy bien, comenzó con ascenso, pero concluiría con el descenso nuevamente de segunda división a primera regional en una liga en la que se acabó séptimo y la gente Y puede fue pensar, bueno, penúltimo. pues séptimo, claro, pero es que había 8 equipos. Exactamente, para que la gente entienda un poquito lo que hemos comentado antes, que eran formatos diferentes, menos equipos, tal, Ujú. pues se terminó séptimo en la clasificación, pero claro, de 8 equipos, por lo tanto, se consumó el descenso nuevamente. Llegamos a la primera temporada en la que, bueno, primera temporada me refiero que acaba con un ascenso o un descenso en la que pasan más de un entrenador por el banquillo del Cádiz, como son los casos de José Rey y Aurelio Omis, que fueron los técnicos de aquel equipo que no pudieron evitar el descenso de categoría, con Luis Arroyo como presidente de aquel Cádiz Club de Fútbol. Exactamente. Bueno, de aquel Mirandilla, pero Cádiz Club de Fútbol en la actualidad. Nos vamos a ir ahora hasta las 42-43. Ujú.
Es que aquí entramos en una mala dinámica, ¿eh? Porque Sí. aquí hay mucho descenso. ahora Aquí mismo. vienen muchos descensos, pero bueno, es parte de nuestra historia y Sí, sí. es lo que toca. Bajamos a tercera división Ujú. de la segunda después de una liguilla de 10 partidos. Vamos a ver que no es la liguilla más grande a la que ha tenido No. que hacer frente el Cádiz tanto para ascender o para descender, pero en este Es caso muy larga, pero no es la más liguilla, exactamente. Pero en este caso, liguilla de 10 partidos, donde, pues bueno, el Cádiz no consiguió mantenerse en la categoría, terminó descendiendo a tercera división, y todo ello con Teodoro Mauri en el banquillo y con José Moreno de presidente. Esto ocurre en la 42-43, pero es que en la 43-44, en tercera división, nos vamos a primera regional. Sí, En otra vez. otro descenso consecutivo, contra el Melilla en una eliminatoria. El Cádiz no consigue salvar la categoría, con Santiago Borea como entrenador y con presidentes, bueno, pues más de una junta directiva, por decirlo de alguna forma, durante Ujú. la temporada, con Celestino Ruiz, que dimite en enero, y que llega Paco Mera. Un lío enorme en la directiva del club, en la secretaría, en la tesorería, la afición completamente desapegada de la entidad. Acaba con la dimisión, como hemos comentado, de Celestino Ruiz, llega Paco Mera, pero su junta directiva tampoco consigue evitar un nuevo descenso de categoría, y el Cádiz da con sus huesos en primera regional. Estamos en 1944. Sí, tuvo que ser el año siguiente, la 44-45, ya con Enrique Alcina a la cabeza de la presidencia, Ujú. cuando el Cádiz pues vuelve a esa tercera división, tras una liguilla contra el Electromecánica y el Calavera, Cuidado, equipos con solera cuanto menos, y después una eliminatoria contra Atlético Tetuán, con entrenador con Juan Bejarano, perdón, en el banquillo, consiguió la vuelta a tercera división. El Atlético Tetuán, que hablo de memoria, no recuerdo el año exactamente, pero que le sonará a los aficionados cadistas porque hace no demasiado me refiero última década, creo recordar, jugó el Trofeo Carranza. El Mogreba Atlético Tetuán fue uno de de los equipos que han pasado por el Trofeo Carranza, en el Trofeo de los Trofeos del Cádiz Club de Fútbol. Estamos en 1945, estamos ya en tercera división, pero es que Se viene. una década después, 54-55, conseguimos el ascenso a segunda división, y aquí, Dani, llega la puntualización que tú hacías antes Ajá. de la liguilla de 10 partidos. Bueno, pues aquí jugamos una liguilla de 14 partidos. Prácticamente una temporada, pero hecha liguilla. Sí, era casi igual que la temporada regular de tramos de concentración de partidos. Eran 14 equipos, o sea, eran 7 equipos, perdón. 14 partidos los que jugó el Cádiz Club de Fútbol, ante 7 equipos diferentes, y con goleadas. Resultados importantes. Con goleadas: 7-0 al Don Benito, 5-0 al Úbeda, 5-1 a la Sociedad Deportiva Emeritense. El mayor rival de aquella liguilla por el ascenso era el Algeciras Club de Fútbol. De hecho, estuvo pugnando el Cádiz hasta el final con el equipo albirrojo por una plaza en segunda división. Acabó cayendo del lado cadista, que llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo para conseguir el ascenso de categoría. De hecho, le bastaba el empate, cosa que logró ante el Don Benito en esa visita a Extremadura. Pero hay que destacar que incluso habiendo perdido le habría servido, porque el Ceuta le ganó 7-0 al Algeciras. Así que incluso habiendo perdido el Cádiz, habría subido de categoría. El Cádiz, por si acaso, hizo los deberes, y el equipo de Diego Villalonga, que era el técnico de aquel entonces, y de Juan Ramón Cilleruelo como presidente, consiguió el ascenso a segunda división. Claro. Cabe destacar, para que la gente también entienda un poquito más estos resultados, que antiguamente era un fútbol muy ofensivo. Las defensas estaban un poco ahí No tiene nada que ver con porque había que nosotros. rellenar espacios, pero claro, eran resultados que a día de hoy sorprenden mucho, Sí. pero entonces eran más comunes. Sí, sí. Esos resultados tan amplios. De hecho, recuerda la imagen icónica del... No tiene nada que ver con el Cádiz, pero para recordar también la evolución del fútbol en general, la imagen icónica de los resultados del Boxing Day de 1963, que son goleadas, todo, Junto a goleadas, que exactamente. ocurría a menudo en el fútbol de aquella época. Pues nos vamos a ir, si te parece bien, Mayona, a las 68-69. Ujú. Nos tenemos un baja sube rápido. Sí. En este caso empezamos con el baja. Vale. Descenso nuevamente a tercera división tras terminar antepenúltimo. En este caso ya eran 20 equipos los que formaban la categoría. Terminamos 18º. Y el equipo volvió, como he dicho, a tercera división de la mano de Julio Vilariño en el banquillo y con Márquez Veiga en presidencia. 68-69. ¿Qué pasa? Que la temporada siguiente, nuevamente con Márquez Veiga como presidente, en la 69-70 abandonamos la tercera división para volver a segunda como campeones, Casi nada. con León Lasa como entrenador. Y aquí, sin saberlo, estamos en el preludio de lo que iba a ser el primer gran hito histórico del Cádiz Club de Fútbol. Dale. Así es, porque la 76-77 se consigue esa plaza en la élite del fútbol español. Año para el recuerdo. Año para el recuerdo, tras ganar al Tarrasa
con Enrique Mateos en el banquillo y con Manuel de Diego, que fue el primer presidente que consiguió ese hito histórico de Eso llevar al Cádiz a Primera División. Duraría muy poco porque el año siguiente volveríamos a Segunda División, acabamos últimos en la élite, con Enrique Mateos y Mariano Moreno sustituyéndose en el banquillo del Cádiz y con Manuel de Diego nuevamente en la presidencia del club. Y llega también aquí, en estos años, bueno, Denominación de origen. sí, los hitos, los sucesos, las temporadas que han acabado propiciando el apodo del Cádiz. Y es que estamos ya ante el pleno, ante el gran submarino amarillo de la época. Así es, estamos en la 77-78, si no me equivoco. Sí. Hemos descendido Ujú, y en la 80-81 llega otra vez ascenso a Primera División. sí. En un partido contra el Elche que, bueno, que tiene anécdotas curiosas. Ujú. Que Tiene varias anécdotas. tiene varias Pero anécdotas. hay una que yo creo que es desconocida para gran parte del público. Yo creo que sí. Y la verdad es que no sé si ha pasado alguna vez más en el Si ha mundo pasado, del fútbol. No ha trascendido. no nos hemos enterado, claro. Exactamente. Y Igual ha pasado en otro equipo de Japón, a lo mejor. puede ser. Pero Habría aquí que no tirar de hemeroteca, pero aquí no ha llegado. llega. Aquí no Exactamente. llega. Y es que el portero titular durante toda esa temporada, Recio, Ujú. no asistió a ese partido. No fue ni siquiera convocado. Pero no estaba lesionado ni. No estaba lesionado, estaba ni le pasaba perfectamente. nada. Él tenía, de hecho, su petaque, su maletita preparada para subirse al autobús y dijeron, Recio, no, tú te quedas. Tú te quedas aquí. Por pesimista. Por ¿eh? pesimista. Por pesimista. Porque el entrenador en ese caso, Milosevic, Ujú. decía que él pensaba, o sea, que Recio no creía en la victoria. Por lo tanto, no quería gente que no fuese mentalizada Claro. a conseguir el objetivo. Y mira, fuese como fuese, el Cádiz terminó en Primera División. Era una cosa extrañísima Sí. para, Sí, sí. para el fútbol de hoy en día, que no te convoquen por pesimista. Pero a mí lo se le salió bien. Vaya si le sale bien. Recio lo desmintió después. Sí. Desmintió el que él fuese pesimista, que él creía mucho en el equipo, que le sorprendió la decisión del técnico con no convocarle para ese partido. Pero la historia manda y el Cádiz consiguió el ascenso a Primera División. Lo tenía claro Milosevic, porque tenía si claro. sale mal. Claro, Claro. si te sale mal, si el portero que alinea ese partido no tiene su día, la gente se hubiese acordado Sí, sí, sí. De del que está Recio en su pesimista casa. de Recio. Sí. Exactamente. Pero no se consiguió el ascenso con Manuel Irigoyen como presidente y el Cádiz regresa a la élite del fútbol español. Y como decíamos, entramos aquí en plena etapa del submarino Eso amarillo es. porque 80-81 se consigue el ascenso, 81-82 se baja como antepenúltimo, decimosexto de 18 equipos, a segunda división con Milosevic nuevamente como entrenador y otra vez con Manuel Irigoyen como presidente. Duró poco la alegría, pero también duró poco la tristeza, porque en la 82-83 se vuelve a primera tras quedar segundos en liga, ganando los últimos 5 partidos, el último contra el Elche. Nuevamente ante el Elche se Mismo- consigue ese exactamente. ascenso de categoría. El mismo protagonista en cuanto al banquillo y la presidencia, Correcto. tanto Milosevic como Manuel Irigoyen. Subimos en 1983, ¿qué pasa? Que bajamos en 1984, esa misma temporada del ascenso, bajamos otra vez a segunda división, nuevamente quedando entre penúltimos, decimos sextos, y también otra vez comenzando la temporada Milosevic en el banquillo, sustituido en este caso por Benito Joanet, que no pudo revertir la situación y acabó el Cádiz descendiendo a segunda división, otra vez con Manuel Irigoyen como presidente. Se consigue nuevamente otro ascenso a primera en la 84-85. Temporada siguiente. La temporada siguiente el Cádiz estaba en esa dinámica, como tú has dicho, donde se le conoce como el submarino, porque es sube, baja constante de primera a segunda, Ujú. que es lo bueno, que era un ascensor, digamos, pero en la élite del fútbol Ujú. español. Aunque este ascenso, por mucha alegría que le dio a los cadistas, pues fue considerado como el ascenso más triste Sí. por el episodio que hubo en ese encuentro frente al Castellón en la jornada que se certificó el ascenso. El Cádiz subió ante el Castellón, aquí en casa, en el estadio cadista, en el Carranza por aquel entonces. Pero durante el transcurso del partido, una bengala que cruzó de preferencia a tribuna acabó alojándose en el pecho de Luis Montero, de trabajador prejubilado de Astilleros, aficionado y socio del Cádiz, Se convirtió en la primera víctima por pirotecnia en el fútbol español. en el fútbol español. Efectivamente. El partido no se suspendió. No, lo cual es una locura. A No. día de hoy yo creo que sería impensable. Impensable, completamente. El partido se jugó con normalidad. El Cádiz no consiguió ganar en ese partido, pero en cualquier caso consiguió certificar de cualquier manera el ascenso a primera división. Las crónicas de la época cuentan que, bueno, pues cualquiera que se pasara por el estadio al término del partido, una vez que los aficionados abandonaban el feudo cadista, No había parecía más un descenso que un ascenso por los rostros y las caras de los aficionados, totalmente apesadumbrados y tristes por la noticia del fallecimiento del aficionado del Cádiz Club de Fútbol.
La directiva y plantilla al completo acudieron al sepelio de Luis Montero, el, el aficionado cadista que falleció durante el partido. El Cádiz subió, nadie lo celebró, no hubo evidentemente celebraciones oficiales, y en 1985 el Cádiz, de la manera más triste eso sí, cumplía con el objetivo y regresaba a Primera División. Fue un ascenso triste, pero también dio inicio a una época tranquila, una época de bonanza, donde el equipo pudo mantenerse en la máxima categoría del fútbol español durante 8 años. Es la época de oro, la vez que más tiempo ha estado de manera consecutiva. Eso es, hasta la 92-93, donde vuelve a descender a segunda división. Esta va a terminar penúltimo, 19º de 20 equipos, con José Luis Romero y Ramón Blanco como entrenadores. Hubo cambio en el banquillo y también hubo cambio en la presidencia, porque pasamos de Manuel Irigoyen a Rafael Garófano. ¿No? Y aquí entramos ya, sin saberlo en aquel entonces, en la etapa más oscura de la historia reciente Así es. del Cádiz Club de Fútbol, porque la 92-93 se baja de primera a segunda y la 93-94 continuamos el descenso hacia las catacumbas del fútbol español para dar con los huesos en segunda división B, quedando últimos en segunda división con Connie Gadison, con Hugo Vaca, con José Antonio Naya y con Marcelino Pérez como entrenadores de un equipo que no logra evitar el descenso de categoría y llega a la tercera, al tercer escalón del fútbol español, como en la segunda división B. Una pena, pero lo bueno es que aquí ya empezamos la época contemporánea, se puede decir, del Cádiz. Cambiamos de siglo, siglo XXI, nos situamos en la 2003-2004. 9 años después. 9 años después. Bueno, 2002-2003. Exactamente, ¿he dicho yo qué? ¿He dicho yo? 2003-2004. Perdón, Ahí ya estábamos en segundo. No, exactamente, 2003-2004 se consigue nuevamente el ascenso a segunda, la vuelta del Cádiz al fútbol profesional, después de una liguilla, donde estaba el Barcelona B, donde estaba el Logroñés y donde estaba la Universidad de Las Palmas. Fue su último partido. Efectivamente. Con José González de entrenador y con Antonio Muñoz en la presidencia, el Cádiz vuelve a segunda división. En esa liguilla al final el Cádiz acabó empatando, le valía el empate para conseguir el ascenso a segunda división y se logró con el tanto de Abraham Paz de penalti, en un día en el que hubo amplia representación cadista en el Juan Guedes de Las Palmas y el estadio estaba lleno para ver por pantalla gigante. Bueno, gigante, no era muy grande la pantalla, todo hay que decirlo, pero estaba lleno el estadio para ver el partido de aquella manera y el Cádiz consiguió el ascenso a segunda división. ¿Qué pasa? Que ocurre en 2003-2004 el Cádiz queda, creo recordar, séptimo en segunda división y en la 2004-2005 llega el gran hito para muchos aficionados de, yo creo que de mi generación, bueno, y yo creo que de la historia en general, Sí. porque ascender en casa de tu máximo Hombre. rival ¿Y con qué gol y con qué gol de Goli? pues parece como sacado de un Sí, guión sí, escrito. exactamente. El Cádiz quedó campeón de segunda división, equipo más goleador, equipo menos goleado, Armando Trofeo Zamora. Lograba el Cádiz retornar a la élite del fútbol español de la mano de Víctor Espárrago y bajo la presidencia de Antonio Muñoz, con ese golazo de Oli, con el tanto de Abraham Paz, ganando 0-2 al Jerez Club Deportivo en Chapín y coronando de la mejor manera una temporada en la que yo recuerdo, Dani, yo tenía en aquel entonces pues 11 años, 12 años, y recuerdo que todos los partidos aquí era 3-1, 4-1, era una cosa de locos aquel Cádiz, sin tener demasiado nombre para la categoría, pero con un equipo tremendamente conjuntado y que jugaba al fútbol a las mil maravillas. Pues así llegaba el Cádiz a primera división. La pena fue que no duró tampoco mucho, porque el año siguiente se volvió a segunda división tras terminar penúltimos, 19º en la tabla, con Víctor Espárrago en el banquillo y con Antonio Muñoz de presidente todavía. Se llegaba de nuevo a segunda división, no lograba el Cádiz mantener la categoría, estaba 2 temporadas nuevamente en segunda división, quedando quinto en la primera. Con un equipo en teoría para subir, sí, o estaba era el objetivo volver a primera. Volver a primera división, no se consiguió, la primera temporada se quedó quinto y la segunda temporada se quedó último, en una temporada desastrosa, muy nefasta, durísima. Muchos entrenadores. Y que no pudo acabar peor, con el Cádiz último, en un año en el que pasaron por el barquillo García Remón, Antonio Calderón, Raúl Procopio, Julián Rubio, 2 presidentes, como Arturo Baldassano y Antonio Muñoz. Pues todo eso, bueno, pues desemboca en un contexto muy, muy convulso, que acaba con el Cádiz, pues regresando a segunda división B, donde permanecería otros 6 años consecutivos. Así es, nos tenemos Bueno, que... 6 años consecutivos, no, perdón, me he comido una etapa. Claro. No, tardó un añito. Sí, no. Tardó sí, un sí, añito sí, de volver al fútbol profesional, aparte, con un hombre en los banquillos, que lo hizo de maravilla, que se dio a conocer mucho en gracias a ese Cádiz, que fue Javi Gracia. Consiguió el Cádiz el ascenso en la, como hemos dicho, 8-9
a segunda división nuevamente, siendo siendo campeón de segunda vez campeón de segunda vez de los 4 grupos. de los 4 grupos, tras un partido en Irún y con un gol de Toelli que yo estoy seguro que tú podrías incluso narrarlo a día de hoy. La falta, yo creo que todo el mundo se acuerda. Sacada por Dani Fragoso, Carlos Caballero la pica para Enrique, Enrique centra para y el remate de Toelli en el interior del área, gol de jugada ensayada, de estrategia, en la ida ganó el Cádiz 1-0, en la vuelta en el Estadio Gal, Kiko Casilla, el portero del Cádiz, logró mantener el empate a 0 con 2 paradas milagrosas, y el Cádiz regresaba a segunda división. Un añito después. Siendo el equipo más sólido de los 80 que componían la segunda división B, volvía a fútbol profesional, pero nuevamente la alegría duraría muy poco, Dani. Sí, y aparte, como tú has dicho antes, ahora sería algo más larga esa agonía, porque exactamente se bajaba en la 2009-2010 otra vez a segunda B, tras terminar penúltimos, con Javi Gracia que empezó, retomó Víctor Espárrago el banquillo, pero no consiguieron salvar al equipo, se bajó a segunda división B, y ahora sí que estaría el equipo mucho tiempo en segunda B hasta volver al fútbol profesional. En la etapa más oscura de la historia reciente fueron 9 años consecutivos en segunda B, esta vez no fueron 9, fueron 6, pero se hizo muy largo ese, bueno, más de un lustro en la tercera categoría de fútbol español, en el pozo para muchos aficionados, y finalmente en la 2015-2016 el Cádiz, después de un playoff al que los aficionados llegaban sin ninguna esperanza de lograr el ascenso. Cervera acaba de llegar banquillo. En un año en el que Álvaro Cervera llegó a falta de 4 jornadas para el final, con el equipo ya clasificado para el playoff, pero con poquísimo tiempo para prepararlo de cara a partidos tan importantes como es el de una fase de ascenso a segunda división, en la que quedó además enrolado primero frente a Racing de Ferrol. Equipo fuerte de la categoría. Fuerte, pero es que después llegó el Racing de Santander. Y después llegó el Hércules, que eran equipos muy potentes de segunda división B. Bueno, pues a los 3 le consiguió ganar el Cádiz Club de Fútbol. Además, en 5 de los 6 partidos ganó el Cádiz el choque. Quiere decir que, salvo la ida de la primera eliminatoria, en la que el Cádiz empató a 0, el resto de partidos, los otros 5, los ganó el equipo de Álvaro Cervera. Y logró el ascenso con el gol recordado de Dani Huiza en Alicante ante el Hércules. Antes en la ida Carlos Calvo había marcado un golazo descomunal de falta también al equipo herculano. Bueno, pues de esta manera el Cádiz regresaba a segunda división con Álvaro Cervera en el banquillo y con Manuel Vizcaíno ya consiguiendo su primer éxito como presidente del Cádiz. 4 añitos en segunda, y en la 19-20 se consigue el que ha sido hasta el momento el último ascenso a primera división. De la mano de Álvaro Cervera, y consiguiendo el ascenso directo, que es algo muy complicado en segunda división, lo decimos siempre, con lo competida que es la categoría, pero terminó segundo el Cádiz y consiguió el ascenso a primera. Terminó segundo, y porque el equipo no sé si se dejó de ir, porque el fútbol al final es así, a veces se gana, a veces se pierde, pero fue durante mucho tiempo el mejor equipo de la categoría. Con diferencia. Sí. Y fue mucho tiempo primer clasificado, llegó a tener una ventaja importantísima con respecto al tercer clasificado, y a la gente pues empezó a poner el ascenso directo como objetivo en el Cádiz, a pesar de que a principio del curso pues no era tal, no era esa la meta del equipo, pero acabó de la mejor manera, y el Cádiz regresaba por la vía directa a primera división sin necesidad siquiera de un playoff, también evidentemente con Manuel Vizcaíno como presidente del Cádiz. Eso es. Y por último, por la temporada pasada, es el último descenso que tenemos. Bajamos a segunda división, terminamos antepenúltimos, estuvimos en la lucha prácticamente hasta el final. Primero Sergio González, no se pudo, Mauricio Pellegrino, y terminamos en segunda división, donde esperemos estar muy poquito tiempo y que el año que viene volver a actualizar este ranking de ascenso-descenso. Con 15-14. Con 15 ascensos y 14 descensos. Eso. Que se desequilibre la balanza, pero lógicamente a favor del ascenso. Exactamente, en cuestión positiva. Que vuelva de nuevo el submarino, pero para emerger y no otra vez para sumergirnos de nuevo. Eso. Que sea para sacar la cabeza y quedarnos ya en primera división un tiempo, bueno, pues todo el del mundo, evidentemente. La historia del Cádiz, casi un siglo, de la 27-28 a la 23-24. Hemos dado muchos datos, pero yo creo que muy bien condensado, muy bien estructurado. Y bueno, es que hemos contado la historia entera. Con jugadores, entrenadores, con un portero que no fue por pesimista. Exactamente, con el ascenso más triste. Con el ascenso más triste, con un entrenador que llegó a falta de 4 jornadas y logró el ascenso, con un presidente que ha conseguido 2 ascensos casi consecutivos, con Manuel Irigoyen, que bueno, pues fue el presidente del submarino amarillo. Bueno, la historia de Diego, el primer presidente Manuel de Diego, el ascenso primera. La historia condensada. Exactamente. Bueno, pues en menos de una hora
y en casi un siglo de historia. Y lo bonito es que queda muchísima historia Queda por muchísimo. escribir y muchísimas alegrías Evidentemente. por llegar. Ha sido el primer episodio de Historias Cadistas, Dani, pero van a venir más, ¿eh? Van a venir más, como tú has dicho en la presentación, de muchos aspectos Sí. de la historia del Cádiz. Vamos a hablar de muchas curiosidades y Ujú. seguramente cosas que el gran público todavía desconoce. E igualmente también hay que recordar y destacar que si alguien tiene alguna anécdota, Ese, alguna vamos a dejar curiosidad, por aquí un correo. eso es, que nos envíen todo el contenido que crean que merece la pena estar aquí en este espacio en Historias Cadistas, que nos cuenten su experiencia, su punto de vista y lo que han vivido también alrededor del Cádiz Club de Fútbol, que seguro que le podemos hacer un hueco y sacarlo aquí en Historias Por Cadistas, ¿no? supuesto, cualquier Este propuesta, programa lo hacemos entre todos. exactamente, cualquier propuesta bienvenida, nosotros lo estudiamos y en Ujú. función de las posibilidades que tengamos, pues lógicamente estamos encantados de contar historias. Así que cualquiera bienvenida. Eso es. Vamos a dar por aquí. Primer capítulo. de Primer Historias Cadistas. capítulo. Volveremos muy prontito. Sí. Así que muchas gracias. Gracias por estar al otro lado. Adiós. Hasta luego.